Bueno, nos estamos integrando todos. ¿Me puedes decir, por favor, cuáles son las partes principales que forman un intercambiador de calor de placas? Sí, serían las placas corrugadas bueno, sí, las placas corrugadas, solo cambiaría su disposición porque se ponen encontradas los orificios por donde se hacen pasar los fluidos, los empaques que sellan y dirigen el fluido y los pernos con los que se unen las placas para cerrarlas. Muy bien. Y las barras guías, acuérdate donde se enganchan Cierto, cierto. estas placas. Las barras guías. Muy bien. Ahora, ¿para qué nos es útil un intercambiador de calor o para qué nos es útil más bien la placa corrugada? ¿Qué utilidad tiene? Incrementa la transferencia de calor y sobre todo como se encuentra la placa A con la placa B, digamos, se genera una turbulencia que es por donde se genera el intercambio de calor. Muy bien. Y por último, Miguel Ángel, si nosotros tenemos o hemos hablado de equipos de intercambio de calor de acuerdo a su contacto entre ambos fluidos, ¿qué tipo de intercambiador de calor es este que estamos hablando? De contacto indirecto. De contacto indirecto, sí, que tenemos una superficie que los separa porque no estamos mezclando, son los líquidos presentes. Gracias, Miguel Ángel. Continuamos con Eduardo Durán. Sí, aquí estoy. Eduardo, ¿nos puedes indicar, por favor, cómo es la alimentación de los flujos en este intercambiador de calor? ¿En cuál? Perdón, es que acabo de entrar. El intercambiador de calor que estamos revisando es el de placas. Pues se introducía un líquido por arriba y en el video me acuerdo que decía que en la esquina superior izquierda se introducía un líquido y en la esquina inferior derecha se introducía otro. Y bueno, se hacía el intercambio de calor mediante las placas. Un líquido ascendía y el otro líquido descendía. Y así se hacía la transferencia de calor. Cuando van en dirección opuesta, ¿cómo se les llama, Eduardo? Recuerdo. A ver, deje reviso, a ver si lo metí. Sí, ahí lo debes de tener. Cuando van los dos juntos tienen un nombre y cuando van en posición contraria tienen otro nombre. ¿Contraflujo? Sí, es en contracorriente, presente en contracorriente. Gracias, Eduardo. Lilia, Sí, profesora. Profa, ¿me escucha? y ya te escucho. Ok. Lilia, ¿qué función tienen los empaques en una placa del intercambiador de calor? Pues los empaques se encargan de que el flujo tenga la dirección correcta en las placas. Esa es una de las principales. ¿Qué otra? Mm, ¿Qué otra función tienen los empaques, Lilia? Creo que había dicho también que favorecen a la turbulencia. No, la turbulencia es provocada por la placa corrugada. Ok. Evita que los fluidos se mezclen. Bueno, sí, ya estás, bueno, nos dijiste que permitían el paso de los fluidos, eso es correcto, eso está bien. Pero ¿para qué más utilizamos un empaque, Lili?
Para sellar las placas. En este caso, para sellar. Y si la sello, ¿qué voy a evitar? Fugas. Voy a evitar exactamente fugas. Ese es lo principal o el punto principal de estos empaques. Me va a dirigir mi fluido y me va a evitar fugas, material que yo estoy manejando a través de las placas o de este tipo de intercambiador de calor. Y Lilia, por último, ¿cómo le vamos a hacer o qué hacemos si yo quiero aumentar más el área de contacto entre estos dos fluidos que yo voy a manejar en un intercambiador de calor como el que estamos hablando ahorita? Agregamos más placas. Ok, correcto. Vamos a agregar más placas y con esto garantizamos que la transferencia de calor tenga mayor área de contacto. Ese es un factor importante. El tener el área de contacto, entonces me va a permitir generar esta transferencia. Muy bien, Lilia, gracias. Continuamos, por favor, con Josué Roberto. Josué, ¿no está con nosotros? Mario Uriel. Sí, profesora. Ahorita voy con Mario y ahorita regreso contigo, Roberto. Gracias. Sí, Roberto. Mario. Dime. No sé, diferencias que existen entre el intercambiador de calor de placas y el de haz de tubos. Una sería la presión que hay en el intercambiador de tubos y el de placas. Otro que es el de para la limpieza es más fácil, por así decirlo, hacer una limpieza del equipo. Podría ser que aumentando, bueno, es que no sería como diferencia, porque igual en el de tubos, agregando tubos incrementa el área de contacto, ¿no? Que por ejemplo, en el de tubos, placas se utiliza para la industria alimenticia. Tiene muchas aplicaciones, pero una de ellas, que es principal, es que esos los encontramos ya en la industria alimentaria, como tú lo acabas de decir. Es decir, podemos mover fluidos, les vamos a consumir nosotros. Entonces, creo que ayer mencionaste algo de esto. ¿En qué aplicación le podemos utilizar este intercambiador de placas, Mario? En lo de la pasteurización. ¿Y te acuerdas qué era eso, Mario? ¿Pasteurización? Bueno, llevar el cierto líquido, o en este caso puede ser la leche, calentarla, para quitar esos microorganismos y luego enfriarla y tener el producto. Sí, muy bien. Aumentar y bajar temperaturas, eso lo podemos hacer en el propio intercambiador de placas, pero de tubos concéntricos no lo podemos hacer ahí mismo. Podríamos disminuir la temperatura, sí, utilizando otro equipo, otro intercambiador de calor, de tubos, de haz de tubos, pero sí hay diferencias. Hasta en la misma simbología, ¿verdad, Mario? Cambia la simbología de uno con otro. Sí. En uno es como que traen un rectángulo con una X y tres rayas en medio. Y el otro pues nada más es un rectángulo como que con semicírculos a los lados. Y en medio pues hay muchas líneas. Sí, las líneas jóvenes, tanto horizontales que podemos encontrar como verticales. Ayer ustedes dibujaron el condensador, entonces aparecen esas líneas horizontales. Me van a representar tuberías, esas líneas adentro. Entonces, por eso es el haz de tubos. El intercambiador de calor aparecen de forma vertical líneas que me representan las placas. Entonces, la simbología cambia. Es distinta para uno y otro, aunque el funcionamiento es lo mismo, ¿eh? Vamos a calentar, vamos a enfriar, pero hasta en el símbolo tiene que ver mucho esta parte de cómo puedo yo diferenciar esos intercambiadores de calor. Muy bien, Mario. Por favor, Mario, dime una unidad de flujo, por favor. Metro cúbico sobre segundo.
Correcto. Sí, gracias, Mario. Sí. Continuamos, por favor. Ahora sí, Josué, Roberto, creo que él tiene problemas con su micrófono, pero, ok, gracias, Roberto. ¿Nos puedes, por favor, Roberto, anotar qué es la resistencia térmica? Tú anótalo en el chat y ahorita lo revisamos, Roberto, por favor. ¿Qué es una resistencia térmica? Mientras continúo con Giovanni Tonatiuh. Sí, profesor. Giovanni, buenos días. Buenos días. Con lo que acabamos nosotros de platicar, de mencionar de estos equipos de intercambio de calor y que es de contacto indirecto, además, ¿nos puedes tú decir, por favor, información HD o HE? En un H. ¿Te acuerdas de esa abreviatura? No, profesora, no me acuerdo muy bien. A ver, en tu cuaderno lo anotamos. A ver, ahí lo debes de tener. HD o HE, ¿qué significa? ¿No, Giovanni? No, todavía no lo encuentro. ¿No? HD o HE me representa la hoja de datos o hoja de especificación. Ah, sí, sí, algo. ¿Ok? Sí, de Ya lo lo que tiene. hablamos de las normas, ¿no? Y todo eso. Sí. Entonces, ¿qué información encontramos en una hoja de datos? Pues, para empezar, el nombre de la empresa, nombre del producto, las divisiones del producto en algunas hojas, también el tipo de flujo, las variables, bueno, más que nada la presión de temperatura, que son las más importantes. Y ¿qué más? Hay una parte importante que dice presión de diseño. ¿Qué entiendes por presión de diseño? Es la presión a la que normalmente debe de estar trabajando el producto. Bueno, el instrumento. Es una presión de diseño. Acuérdate que estamos con los equipos de proceso. Estos no son instrumentos. Los instrumentos me ayudan a censar algo, a medir algo. Entonces, mi intercambiador de calor no me censa nada. Es el equipo donde ocurre el cambio físico. Es una presión unitaria. Entonces, si hablamos de una presión de diseño, no puede ser la presión de trabajo. La presión de operación, presión de diseño. ¿Te acuerdas qué era eso, Giovanni? La de diseño. Bueno, dice que es las condiciones de operación respecto a la temperatura. Cuando se construye un equipo, y si no lo dije, bueno, lo comento, igual a lo mejor y no lo comenté en la clase, la presión de diseño es aquella presión a la cual se somete nuestro equipo. ¿Quién lo hace? El propio fabricante, es su control de calidad. Entonces, dentro de ese control de calidad, tiene que someter al equipo a condiciones de pruebas, en este caso, pruebas mecánicas, pruebas hidráulicas que presentar, y por lo tanto se ocupa la presión de diseño porque es la máxima presión que puede soportar el equipo. En ocasiones hay empresas que utilizan como control de calidad pruebas destructivas, lo llevan al máximo, al tope. ¿Cuánto da esto?
Entonces, esa es la prueba o la presión máxima que puede alcanzar el equipo. Pero cuando se adquiere el equipo, no nos venden a esa presión, nos preguntan, ¿cuál es la presión de operación a la cual va a trabajar su fluido o lo que va a manejar aquí? Ah, pues a lo mejor la presión de operación es de 3 atmósferas. Bueno, le voy a vender un equipo que va a operar, así no lo dice, ¿no? A una presión de 5 atmósferas. Usted va a trabajar a 3, yo le voy a vender uno de 5. Tenemos un colchón de 2. Tenemos un colchón. Pero resulta que la presión de diseño todavía está más arriba de 5, pero no lo dicen, eso es por protección, ¿eh? Por protección, sobre todo equipos que están sometidos a presión, son recipientes cerrados. Entonces, esa presión de diseño es lo máximo que aguanta equipo y es totalmente distinta a la presión de operación que se pueda presentar. ¿Sí, Giovanni? ¿Ya entendimos una y otra? Sí, Andrés. Sí, Ok, ya me quedó claro. muy bien. Ahora, dime la de presión, aparte de la que yo acabo de decir. Los pascales. ¿Y en el sistema inglés? Es en inglés. Mm, Roberto, aún no nos mandas nada en el chat. Ah, ya está. Ok, gracias, Roberta. Ahorita, seguimos. La unidad de presión, sistema inglés. ¿De BTU? No, unidad de presión, no, me la estés confundiendo. Eso es energía. ¿No, Giovanni? ¿No te acuerdas de una unidad que se llama PES? Ah, sí, sí me acordé. Ah, los P6 son igual a que Giovanni. ¿Cuál es su otra unidad? Son las. ¿No te acuerdas? Los P son igual a qué? Son kilogramos sobre centímetros cuadrados. No, bueno, son unidades de presión las que me acabas de decir, es correcto, pero no corresponden a los PCIs en el sistema inglés. Ahora, eso conviértalo en el sistema inglés, ¿qué serían? En lugar de kilogramos, ¿qué serían? A ver, los kilogramos, que sería una masa, el sistema inglés, ¿qué unidad le corresponde? Serían en libras. Listo, ok, está bien. Ahora, el área que me dijiste, pero en el sistema inglés. ¿No? Son pulgadas cuadradas. Pulgada cuadrada, ok. Entonces, anótalo para que no se te olvide. Los PCI son unidades de presión en el sistema inglés. También corresponden a las unidades de libra sobre pulgada cuadrada. Muy bien, Giovanni. Gracias. Ahora sí seguimos con Roberto. Roberto ya nos mandó aquí, ya hasta se me olvidó qué pregunta te hice.
Aquí me pusiste la oposición del paso de flujo a la resistencia. Ok, gracias. Es la oposición del paso de flujo de calor de un material en un intercambiador de calor, ¿es correcto? Muy bien. ¿Y qué unidades tiene la resistencia térmica, Roberto? Anótala, por favor. Unidades de nuestra resistencia térmica. ¿Para qué le damos mantenimiento a los equipos? Para evitar estas resistencias térmicas. Entonces, por favor, anota las unidades. Ok, ahí están. Unidades de temperatura entre watts. ¿Qué es lo que dice? Muy bien. ¿Nos puedes anotar, por favor, unidad o la unidad correspondiente a la conductividad térmica, Roberto? Unidades de la conductividad térmica. Ahí están, muy bien. Son unidades de energía entre longitud, temperatura. Unidades. Gracias, Roberto. Muy bien. Pues vamos a continuar. Ya nos acordamos un poquito de esto. Entonces, déjenme compartir la... Pero antes de compartirla, le voy a preguntar a Luis David. Luis David, Ande, profesora. ¿en qué nos quedó la clase pasada? La clase pasada nos mostró unos videos sobre lo de las placas, también cómo es que funcionan, y al final de la clase estamos viendo la diferente simbología para los intercambiadores de calor. Ok, muy bien. Solamente entonces vimos el intercambiador de calor de placa, nada más. Sí, profesora. Entonces voy a compartir la pantalla porque vamos a ver esta es una página de una empresa, Alfa Laval. Esta empresa se dedica dentro de su ramo a lo que son las construcciones de los intercambiadores de calor. Ellos venden estos intercambiadores de calor. Entonces voy a regresarme a la página principal. Esta es la página principal. Ustedes también la pueden abrir directamente. Se llama Alfa Laval la empresa, la compañía. Entonces ellos se dedican a vender estos intercambiadores de calor. Ya nosotros hablamos de este intercambiador que es de placas, cambiador de calor de placas, CCP, mayúsculas, CCP, anótenlas, cambiador de calor de placas, pero resulta que hay diferentes tipos de intercambiadores de calor. Entonces, vamos a uno de los que presenta aquí. Dentro de estos intercambiadores de calor, especificación, pero voy a leer esta parte y ahorita me voy a mover para poder revisar los otros tipos de intercambiadores de calor. Lo primero que dice aquí en el catálogo, dice, catálogo de intercambiadores de calor. El catálogo de intercambiadores de calor de Alfa Laval es extremadamente amplio. Las placas de superficie rada, espiral, placas soldadas, etc. Las unidades tienen un diseño flexible y son fáciles de reparar y mantener. Nuestros intercambiadores se utilizan en tareas de calentamiento, enfriamiento, recuperación de evaporación y condensación, en aplicaciones que van desde la climatización, refrigeración industrial, refrigeración de motores y producción de alimentos, hasta más exigentes como procesos químicos, productos de petróleo o generación de energía. Son parte de las aplicaciones que tienen estos intercambiadores de calor. Ahora vamos con el de placas. Los intercambiadores de calor de placas conjuntas son los empaques, proporcionan una transferencia de calor eficiente en equipos con tamaño reducido. Las unidades
diseño flexible y son fáciles de reparar y mantener. La gama de productos es extremadamente amplia y se utiliza en tareas de calentamiento, recuperación de calor, evaporación y condensación, en aplicaciones que van desde la climatización, refrigeración industrial y producción de alimentos hasta procesos más exigentes. Entonces voy a abrir, bueno, aquí ya aparece una, hay muchos tamaños de estos y de diferentes formas. Nos vamos a pasar ahora a otro intercambiador de calor. Soldadas, ahora las placas jóvenes ya no tienen los empaques, como lo vimos en la imagen anterior. Ahora ya aparecen intercambiadores de calor de placas soldadas o semisoldadas en algunos casos. Entonces estamos viendo que ni siquiera los pernos aparecen. Aquí ya no tiene pernos, está totalmente sellado, está totalmente cerrado, pero dentro de las ventajas que tiene, pues obviamente que no voy a tener escurrimiento. El material de construcción por lo regular de estos intercambiadores y de las placas son de acero inoxidable. Esto me va a ayudar para el manejo de los fluidos sin problema. El mantenimiento sí se le va a dar el mantenimiento, pero no es tan drástico el mantenimiento. La desventaja, que a este intercambiador yo ya no le puedo agregar más placas. Es la desventaja. Lo compro así, el diseño, ese tamaño, y con ese se queda. Yo ya no le puedo agregar más placas porque tendré que deshacer todo el intercambiador, ya que están soldadas las placas. ¿Con qué se soldan? Con cobre. De hecho, aquí lo dicen. Los intercambiadores de calor de placas soldadas con cobre proporcionan una transferencia de calor eficiente en tamaño reducido. Se utilizan en una variedad de funciones que incluyen refrigeración, calefacción, evaporación y condensación. Entonces vamos a ver que podemos encontrar diferentes tipos, obsérvenlos aquí, de intercambiadores, en este caso semisoldados, y estos que están aquí se le conocen como termosoldados. Está totalmente sellado, ya ni siquiera vemos en las placas, porque está toda la superficie, la carcasa, está cerrada, ya no lo vemos. Esa es una de las desventajas, que no puedo agregar más placas a estos intercambiadores de calor. Entonces me voy a mover a esta página para que nos lleve a lo que son los termosoldados. Ya hablamos del intercambiador de placas, donde lo puedo desmontar, que tiene los empaques, las juntas. Y ahorita estamos viendo los semisoldados y termosoldados. Entonces ya llevo 3. Con esos 3 nos vamos a quedar de estos tipos de intercambiadores. Entonces voy a empezar con estos termosoldados. Los intercambiadores de calor de placas soldados son enfriadores de aceite de alta eficiencia que prolongan la vida útil de los sistemas de refrigeración de las unidades de alimentación hidráulica sin necesidad de mantenimiento. La gama CB puede adaptarse a distintos tipos de conexión de aceites como NPT, CA, rosca hexagonal e interna, gama DOC. Estos intercambiadores jóvenes están soldados por completo y se soldan, es una fusión, ese es el sistema que utilizan para fabricarlos. Mediante la fusión, lo que van a hacer es, obviamente, fundir los metales de las placas y eso va a ser útil para poderlos fundir, para termosoldarlos. Ese es el mecanismo, esa es la forma en la cual construyen. Entonces, igual aquí ya no hay empaques, pero sí vamos a encontrar que están totalmente sellados entre placa y placa, esos pequeños espacios que pudiésemos tener. Y entonces vemos que la carcasa está totalmente cerrada. Aquí ya ni siquiera se ven las placas, totalmente cerrado todo el intercambiador de calor. Muy bien, entonces, para aceites, acuérdense, para aceites se puede utilizar aceites hidráulicos. Les digo aceites hidráulicos porque a veces jóvenes nos piden, o bueno, en el área de mantenimiento, ustedes no van a estar en esa área, pero por si alguna ocasión les toca el área de mantenimiento, pues hay que darle, obviamente, hay que lubricar, hay que mover lo que son los aceites hidráulicos también, pero estos aceites calientes y hay que enfriarlos, entonces se dirigen a esos intercambiadores de calor. Son aceites industriales,
Por ahí una anécdota, cuando están a trabajar y no sabemos a veces nada de esto, nos piden lubricar algo, pues tráete el aceite y empiezan a buscar aceite, pues ¿qué aceite traigo? El único que conozco es el aceite de cocina que utilizamos, pero existen diferentes tipos de aceites industriales, aceites hidráulicos, que se utilizan para el funcionamiento de las máquinas. Cuando tengan tiempecito, busquen información de eso, puede ser útil para ustedes. Bien, voy a continuar leyendo, pero me voy a ir a las ventajas. Entonces, voy a irme a las ventajas, dice que son compactos, fáciles de instalar, una autolimpieza, aunque son placas en la parte interna, también están corrugadas, ¿eh? Autolimpieza, no requiere de mantenimiento, todas las unidades han sido sometidas a pruebas de acción y estanqueidad, sin juntas, ya no hay empaques, bridas de conexión muy robustas. Esta parte donde se conectan ya la alimentación, aquí donde vemos las como bridas, bueno, los espacios para adaptarse a las bridas, son muy robustas. Aplicaciones, refrigeración y calentamiento, refrigeración de aceites, refrigeración y mantenimiento industrial. Y así nosotros podemos encontrar información de estos tipos de intercambiadores de calor, termosoldados o semisoldados. Entonces vamos a encontrar bastante información, bastantes tipos, diseños, tamaños, diseños de las placas, eso sí, pero muchos tamaños de intercambiadores de calor, desde los muy pequeños, así como le estamos viendo aquí, hasta exageradamente grandes. Bien, ahora me voy a mover a esta página, es la misma, ¿eh? Ustedes pueden ingresar sin problema, y aquí vamos a encontrar diferentes fichas técnicas de acuerdo al intercambiador, perdón, de cada vez se elijan. Este solamente es el de las placas conjuntas. Bueno, yo estoy en uno de estos, yo ya abrí uno. Entonces vamos a ver, perdón, vamos a ver qué información tiene la hoja de datos. Permítanme. Voy a abrir una, entonces voy a abrir este que tengo aquí en medio. Voy a abrir este. Alto y ancho, 1804 milímetros. Y ancho de 1084 milímetros. Vamos a ver qué dice la ficha técnica de este intercambiador de calor. Aparece el logotipo alfa, la marca del intercambiador. Y nos vamos a aplicaciones. ¿Para qué nos es útil este intercambiador? Aplicaciones, biotecnología y farmacia. Lo voy a emplear un poquito más para que ustedes igual lo vean. Productos químicos, energía y suministro, alimentación y bebidas, hogar y cuidado personal, climatización y refrigeración, maquinaria y fabricación, industria naval y transporte. ¿Se acuerdan que decíamos que en los barcos también hay intercambiadores de calor? Puede ser este. En la minería, minerales y pigmentos, pulpa y papel, semiconductores y electrónica. En la parte de papel se refiere a aquellas industrias que dedican su tiempo o que producen papel, tanto papel para, por ejemplo, nuestras hojas, nuestros cuadernos, los libros, como hojas de papel higiénico, como... Entonces, se refiere a toda esta parte. ¿Por qué lo necesitan? Los aceites lubricantes que les digo. Semiconductores y electrónica de acero, tratamientos de aguas y residuos. Ventajas: alta eficiencia energética, bajo costo operativo, configuración flexible, posibilidad de modificar la superficie de transmisión de calor, es decir, aumentar las placas, fácil de instalar, diseño compacto, mantenimiento sencillo, fácil de abrir para su inspección y limpieza, fácil de limpiar mediante limpieza in situ. ¿Qué significa in situ? Que lo puedo limpiar sin desmontarlo, puedo pasar o hacer pasarlos a través de las placas y con eso se limpia. Acceso a la red mundial de servicio, bueno, Alfa Laval. Y continuamos. Algunas características. Menciona aquí sistema de alineación, esquinas de guía, superficie de distribución en forma de tableta de chocolate. Esa es la forma que tiene el intercambiador. Junta pegable, junta con clip, cámara de fuga, cabeza de perno fijo, apertura de perno con ojo de cerradura, gancho de forro, arandelas de cierre, cubiertas de perno. Y más abajo, en la misma ficha técnica, aparecen ya las dimensiones que tienen
nuestro intercambiador de calor. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuántos son los pernos que tiene para su instalación? El tamaño, los tipos. Aquí nos va a hablar un poco de lo que son las condiciones de temperaturas máximas, temperaturas de diseño y las presiones igual, las presiones de diseño y las presiones máximas que pueden soportar. Y aparece también lo que es el material. ¿De qué material se puede o podemos encontrar este tipo de intercambiador de calor? Entonces, desde acero al carbón, inoxidable, revestido con cauchos, y también vamos a encontrar lo que es las juntas, ¿no?, que aparecen ahí. Bien. Hasta aquí un comentario de esta hoja de datos, jóvenes. No, profesora. No, profesora. Bien, entonces vamos a continuar y les voy a dar un enlace. Este es un video para que veamos las formas en las cuales se pueden lavar estos intercambiadores de calor. Entonces vamos a verlo, por favor, y ahorita lo comentamos. Limpieza y cambio de juntas de placas. Observar cómo vienen las placas en el momento de su descarga, golpes, roces, etc. Desmontar y quitar las juntas, marcando el número de placa y observando la suciedad. Inmersión en bañera de sosa caliente, con un tiempo aproximado de 24 horas. Inmersión en bañera de ácido caliente, con un tiempo aproximado de 24 horas. Limpieza de placas con agua caliente a presión, con cepillado de nylon si fuese necesario, una por una y de forma manual. Limpieza y secado de placas, de forma manual. Inspección una por una de posibles microfisuras en placas, a base de líquidos penetrantes o con luz ultravioleta, a decir según el estado, antigüedad y material de las placas, acero inoxidable, titanio, etc. Después de la inspección, se tendrá que hacer una última limpieza con agua caliente a presión y secado posterior de forma manual. Colocación o pegado, según modelo de placas, de nuevas juntas de material a concretar con el cliente, EPDM, nitrilo, etc. Como se ha dicho anteriormente, las juntas pueden ponerse pegadas con un pegamento especial, alimentario, o simplemente con un sistema de clic. Colocación de placas de forma similar a la entrega si fuese necesario, o por lotes, según tipos de placas, a concretar con el cliente. Una vez entregadas las placas, se adjuntará un correo con informe correspondiente a los trabajos realizados, fotografías y algunos consejos y observaciones para el mejor mantenimiento de dichas placas. Intercambiador de calor completo. Observar cómo viene la máquina en el momento de su descarga, golpes, roces, etc. Preparado de tornillos tensores para ser aflojados, engrasado. Desmontaje de los mismos. Desplazar el placón o placones móviles, según secciones del intercambiador. Seguidamente, montaje de placas en su posición y cerrado de placón o placones móviles. Dicho cerramiento llevará un par de apriete interior con unas medidas máximas y mínimas según el modelo de intercambiador de calor que se trabaje. Una vez montado, se prepararán piezas de acople a sus toberas de entrada y salida, bridas, clamp, rácores, etc. Con dichas piezas instaladas, se procederá a llenado de circuito, purgado de aire y ejercido de presión con número de bares durante un tiempo a concretar según el modelo de intercambiador de calor que se trabaje. Una vez entregado, se adjuntará un correo con informe correspondiente a los trabajos realizados, fotografías y algunos consejos y observaciones para el mejor mantenimiento de dicho intercambiador. ¿Listo, jóvenes? ¿Terminaron de verlo?
Sí, profesora. Profesora. Bueno, ese es el mantenimiento que se le debe dar. Ya igual escuchamos el embalaje que se tiene que presentar, pero es la limpieza darle a estas placas, ya que también se generan las resistencias térmicas. A pesar de que hay una turbulencia, de que están las placas corrugadas, también se puede presentar la formación de estas resistencias térmicas. Entonces, ¿cómo las eliminamos? Mediante esta limpieza que acabamos de ver. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario. ¿No? ¿No hay comentarios? Muy bien. No. Ok. Entonces, vamos a abrir nuestra de referencia, por favor, la 193, la que les encargue. ¿La? Y esa norma de referencia, ya me indican cuando ya la tengan abierta, habla de los cambiadores de calor tipo placas. Ya revisamos la de el haz de voz. Ahora vamos a darle una revisada de forma general, de forma general, a esta norma de referencia, pero ahora para el intercambiador de calor de tipo placas. ¿Ya lo tienen listo? Ya, profesora. Ok. Ya, profesora. Muy bien, entonces nos vamos a mover en nuestra norma de referencia. Esto es lo básico que necesita Pemex para poder adquirir un intercambiador de calor de este tipo. Entonces nos vamos a ir a la parte, sección 6, donde dice definiciones. En la página 6 también. Entonces me voy a ir moviendo un poquito más rápido, porque de forma general les voy a decir qué es lo que aparece para llegar a la hoja de datos otra vez y qué información de datos. Entonces, empezamos con dentro de las definiciones. Aparece lo que es el cambiador de calor tipo placas. Aparece lo que es la clase, defecto, reporte de pruebas de materiales, RPM, reporte de pruebas de materiales, nominal, serie de bridas, servicio no amargo, servicio amargo. Aquí dentro del servicio amargo aparece lo que es el sulfuro de hidrógeno, H2S. Como es para Pemex, se manejan los fluidos que se extraen, obviamente del petróleo, aparece un gas, este es un gas, que suele ser nocivo para la salud. Es un gas que no tiene olor, pero sin embargo, la muerte. Entonces, aquí hace referencia a este tipo de gases, que es el sulfuro de hidrógeno. Y de ahí nos vamos igual a lo que son las sustancias, la otra norma de referencia, la 090, sustancias no peligrosas. La parte de las abreviaturas, HE es una hoja de especificación, una hoja de datos. Aparece la sección de desarrollo, condiciones de diseño, lo que es un proveedor, contratista, diseño y cálculo mecánico, las placas y cabezales, los cambiadores, el adicional por corrosión, abrasión o erosión, el sello entre venas de flujo, las placas de transferencia y TAS, lo que son la tapa fija y móvil, las boquillas son las conexiones, estoy en el punto 8.1.11, las boquillas, conexiones, las voy a leer, se debe localizar en la tapa fija, incluyendo si el cambiador es de más de un paso. Pues acuérdense que los pasos, estamos hablando igual en este intercambiador, pues son las placas que tenemos. Tapa fija, se debe colocar el frente del cambiador, a menos que se especifique lo contrario, en la hoja, los recubrimientos de las tapas, la tapa móvil, los tirantes de apriete, los cambiadores, la cubierta a prueba fuego, y me voy a mover
boquillas y conexiones que se necesitan, los empaques, voy a leer parte de esto de los empaques. Los empaques deben resistir las condiciones de diseño, así como las sustancias de operación. Pues el empaque no se elige nada más cualquiera, ¿eh? Va a depender del fluido que hay que dejar y de las condiciones de diseño, sobre todo de presión que van a ser sujetas en este intercambiador de calor. Bien. Los empaques se deben diseñar, va a ser emisiones fugitivas, es decir, fugas a condiciones normales de operación. Continúo y aparecen lo que son los cambiadores, cambiadores en servicio. Aparece el 8.2, que son materiales, especificaciones de materia de y placas de transferencia de calor. Otra vez vienen los paques, no me dice el material, me manda a otra norma para ver los materiales, porque aquí no aparece. La tornillería, lo mismo. Los que son los espárragos, tornillos, tuercas, candelas. Deben de cumplir con la NR27 de Pemex y bueno, ya nos manda otra referencia. Y de ahí nos seguimos moviendo y aparece después 8.3, la fabricación de los cambiadores, las soldaduras, el cambiador, las placas de transferencia de calor, el apriete de los cómo se fabrican, los componentes de acero al carbón y de baja aleación, los selladores. Ahora nos vamos con la inspección y las pruebas. Nos habla de quién es el proveedor, el contratista, las inspecciones o verificaciones que solicita o que realiza Pemex, el responsable del sistema de gestión de calidad, quien está supervisando que estas pruebas se lleven adecuada, los procesos de manufactura, el manual de gestión de calidad, la inspección de pruebas, y continuamos, seguimos moviendo, llegamos a la parte del embalaje, cómo se transporta, dónde se almacena, las hidrostáticas en fábrica que se llegan a realizar, pruebas de identificación positiva de materiales, la documentación que se hace entrega, quiénes son los responsables, es decir, las personas que deben de cumplir con los requerimientos. Y de ahí ya nos da 16, por favor. Ya llegamos a la hoja de datos. Página 16. Ahora le voy a pedir, vamos a revisar esta hoja de datos. Itzel Valentina. Itzel. ¿No está Itzel con nosotros? Creo que no está. Bien. Pedro, Carlos. Valentina, ¿sí estás aquí con nosotros? Valentina. Sí, pero me salí sin querer. Ok. Valentina, ¿ya abriste norma de referencia? Sí. Ok, estás en la página 16. Sí. ¿Puedes leer por información aparece en la hoja? Sí. En la primera sección tenemos el cliente, la localización, la clave de unidad, el servicio de la unidad, el tamaño en milímetros, ancho por largo, altura, tipo de cambiador, de empaque, bueno, si son de empaque, semisoldados o totalmente soldados, la superficie por unidad efectiva sobre total, el metro cuadrados, equipos por unidad, superficie por equipo efectiva sobre total, metros cuadrados, arreglo del equipo, la revisión, la hoja de proyecto, el número del proyecto, el número de unidad y el modelo. En la segunda parte tenemos condiciones de operación para una unidad, y viene el lado
y grado frío. El primero es fluido circulante, flujo total, flujo por cambiador de calor, temperatura mínima de diseño del metal, caída de presión permitida, calculada, temperatura de pared, mínima sobre máxima, margen de incrustamiento, temperatura de diseño máxima, presión de diseño, datos de operación, flujo de líquido, flujo de vapor, flujo de no condensables, temperatura de operación, presión de operación, propiedades del líquido, densidad, tensión superficial, conductividad térmica, específico, viscosidad dinámica, peso molecular, y después vienen las propiedades del vapor, punto de rocío, unidad de calor específico, masa molecular relativa, masa molecular relativa, A ver, hasta de ahí, no condensable. Valentina. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Tú has escuchado qué es ese punto de rocío? ¿No? ¿No has escuchado algo que nos dicen el rocío de la mañana? Ah, sí, ese sí. ¿Es lo que es? No, cuando en el pasto se tienen como gotitas las hojitas. ¿Sí? ¿Por qué crees que ocurre eso? A cualquier día, a cualquier hora del día vemos esas gotitas en el pasto, como dices. No, solo en la mañana. Solo en la mañana. ¿Y por qué en la mañana? ¿Qué pasa? ¿Has preguntado eso? ¿Por la temperatura? Sí, ¿qué pasa con la temperatura? Yo supongo que la humedad, y dependiendo de la temperatura, esas Sí, la humedad que tiene el ambiente durante la noche es más fría. Entonces, en la mañana, cuando empieza a dar los rayos del sol, empieza a generar un cambio de fase. ¿Te acuerdas de eso? Un cambio de fase, es decir, se calienta. Y entonces ese ambiente húmedo que teníamos, ahora ya se va a convertir obviamente en líquido y se generan esas pequeñas gotitas. A eso se le llama punto de rocío, cuando se genera un cambio de fase, en este caso del aire, con respecto a las condiciones ambientales. Entonces, el punto de rocío es en específico esa propiedad, es una propiedad física, está relacionada también con ese cambio de fase. Muy bien, Valentina. Valentina, Profesora, sí, dime. el punto de rocío había dicho que era debido al cambio de fase. Si se da en la mañana, bueno, en este caso el punto de rocío puse como ese ejemplo, porque se le llama rocío porque se generan esas pequeñas gotitas, se condensan. Entonces, a eso se le llama punto de rocío. Ok, gracias. Ahora, Maestra, yo tengo sí, una duda. También, sí, por ejemplo, al momento de calentar algo en la lumbre, bueno, en la estufa, si está frío, como por ejemplo si pusiéramos una olla y leche o agua, también alrededor de la olla se genera ese líquido que sale. Eso también es por por el cambio de temperatura, ¿no? sí hay una condensación. Es por la condensación. Ah, Una condensación que se tiene, pero también se le conoce como punto de rocío. Sí lo podemos notar un poquito, esa parte. ok. O si alguien está poniendo, como tú dices, un recipiente que contiene agua y ustedes la tapan, pues obviamente el vapor, el agua va a empezar a ganar esa energía, va a empezar a generar muchas burbujas, va a haber una turbulencia ahí, empieza a generar esas burbujas, pero ¿qué significa? Que parte de la agua ya alcanzó su temperatura de ebullición y cambia de fase, se convierte en gas. Y después, si yo tengo una tapa, yo voy a ver que ese gas choca con la tapa, pero como la tapa tiene otra temperatura, me va a generar pequeñas gotitas. Eso es una condensación, lo que estamos experimentando. Sí. Pero me refiero, por ejemplo, afuera de la olla, alrededor de la olla. A veces pasa que como que se pasa el líquido, o no sé si sea por la humedad del ambiente o...
Es del ambiente, no es de que se pase, es del ambiente que se tiene. Las temperaturas, las diferentes temperaturas que tenemos adentro y afuera. Ese es un sistema que tenemos afuera, se le llama entorno. Entonces, el entorno, hablamos de las condiciones ambientales que tenemos. Entonces, se puede formar, igual como tú lo comentas. Sí, es un ejemplo. Ah, ya, gracias. Sí. Entonces, el punto de rocío es semejante, prácticamente a lo que es la condensación. Entonces, a veces se nos olvidan esos datos, ¿no? O eso.